de la vida del Señor, a través de la vida del Señor, nuestra petición, lo que invocamos en esta mañana es que todo nuestro ser pueda experimentar la reconciliación que ya fue anunciada y establecida, ¿sí? Para cada santo convocado, en cualquier lugar de la tierra, en cualquier geografía, que podamos experimentar esa reconciliación ya anunciada. Jesucristo nos devolvió otra vez al poder de la integralidad. Y que sean habilitados, dile al que está a su lado, que sean habilitados los órganos espirituales. No solamente los espirituales, sino también los intelectuales y los biológicos, por si pudieran estar faltos de ejercitación, por si requieren en esta mañana una salud integral, espíritu, alma y cuerpo. Eso a lo que apelamos en esta mañana, eso a lo que nosotros convocamos, ¿sí? Y somos participantes en esta mañana. Estamos también convocando a un espíritu de gratitud de corazón, que sea manifestado en cada uno de los que conformamos este cuerpo, un espíritu de gratitud, pero también de un temor reverente por lo que estamos viviendo, por lo que estamos ahora viendo, porque al final de todo lo que anhelamos y queremos es experimentar la paz que viene del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, hoy que vamos a hablar acerca de este poder de la integralidad, ¿sí? Vamos a discutir un asunto que por mucho tiempo quizás no se le ha dado la importancia, pero que es uno de los fundamentos, uno de los principios que tienen que estar totalmente resueltos en cada uno de los que conformamos este cuerpo. Y quiero citar al apóstol Gustavo Lara, ¿sí? Sí conocen al apóstol Gustavo Lara, algunos de los que están aquí, pero si no lo conocen ya tendrán la oportunidad de conocerle. Y en una de sus conferencias él hablaba que qué difícil es o qué frustrante es tener la naturaleza de arriba, ¿sí? Pero vivir, ¿sí? Como de abajo, ¿sí? Tener la naturaleza de arriba, pero vivir como de abajo, ¿sí? Es una ¿qué? Decisión. Es decir, nosotros ya tenemos la naturaleza ¿qué? ¿De quién? De Cristo, ¿eh? Lo dice la palabra, ¿verdad? Que en otro tiempo fuimos, me dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio la potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Entonces, si somos hijos de Dios, entonces, ¿qué naturaleza tenemos? La naturaleza, ¿qué? De arriba. Pero, ¿por qué vivimos entonces, sí? Con los pensamientos terrenales. ¿Por qué todavía no logramos experimentar? Si tenemos la naturaleza de arriba, pero vivimos como, sí, con una naturaleza de abajo, ¿qué es lo que sucede? Y ese es un asunto por lo cual, sí, nos convocamos cada vez que tenemos la oportunidad, que quede totalmente resuelto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Este es un trabajo que es una consigna de parte de nuestro Padre Celestial, ¿sí? ¿Cuál es nuestro trabajo en este mundo? ¿Cuál es la consigna que tú crees que Dios te ha asignado en esta tierra? Además de ser padre, madre, ¿sí? Pero ¿cuál es la consigna más importante? ¿Cuál es la consigna o la tarea que está por encima de todo, ¿sí? Lo que conocemos humanamente?
¿Cuál será, mi amado? Ser la expresión. Al final de cuentas, ¿ser qué? La expresión del uno. Ser la expresión del uno. Y eso es integralidad. Eso es vivir como, como un cuerpo ¿qué? Integral. Entonces, es necesario, ¿sí? Mira lo que dice allá, que para ser buenos intérpretes de la palabra de Dios, ¿sí? ¿Qué necesitamos? ¿Estar cómo? ¿En dónde? Primeramente, ¿en dónde? ¿Eh? Una de las áreas, ¿eh? Una de las áreas que ha sufrido, o digamos que la área que más, donde más se puede notar el reflejo de la carencia, de que todavía, que aunque ya recibimos una naturaleza de arriba, sí, yo pertenezco arriba, pero todavía opero como los de abajo, es porque algo todavía, sí, está ocurriendo, ¿dónde? En nuestra mente, exactamente, ¿eh? Entonces, nosotros tenemos que entender que aunque todo esto es en el espíritu, pero somos un ser integral. ¿Estamos de acuerdo? Somos un ser ¿qué? Integral. Una unidad. ¿Eh? Entonces, ¿qué necesitamos, Jesús? ¿Qué necesitamos? ¿Necesitamos una qué? Una mente sana. Una mente sana. Es decir, en su cabal ¿qué? Juicio. Para poder interpretar lo que el Padre está hablando, ¿sí? A su iglesia. Cuando nuestra mente no está en su cabal juicio, solamente estoy pensando en mis necesidades. Me veo de manera como individual. No me veo como integral. Sí, nuestras oraciones son solamente de manera individualizada, apuntando a nuestras necesidades básicas, naturales y terrenales. Es decir, operando como los de qué? Como los de abajo. Pero la consigna de nuestro Padre es que seamos la expresión de ¿quién? Del uno, como un cuerpo. Y el espíritu de este siglo está atacando. ¿Dónde creen que está atacando a la gente, a las personas, a los hijos, a los que se congregan? ¿A dónde? En la mente. En la mente, en las acciones de las personas. ¿Por qué? Porque su intención es provocar el desequilibrio. Es decir, que si no está nuestra mente totalmente llena de la verdad, dice que la verdad de Dios es la que gobierna, ¿cierto o no? Si no es la verdad, Jesús, yo soy el camino, la verdad. Si la verdad está operando en todo nuestro ser de manera integral, entonces esa parte que es tu mente, tu psiquis, obedece ¿a quién? A la voluntad del Padre. Y todos queremos experimentar la paz, ¿sí o no? Y la libertad en el Señor, ¿sí o no? Mira lo que dice en Mateo 25, hay un pasaje donde se habla, ¿sí? Que seamos sanos de manera integral y con una mente sagaz. Anote esa palabra, sagaz. Una mente como sana, integral y sagaz. ¿Cuántos ya han leído este pasaje? Mateo 25, 1, del 1 al 13. ¿De qué trata? ¿Ya lo tienen? Mateo 25, versículo 1 al 13.
Dice así. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. ¿Cuántas vírgenes? Que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran ¿cómo? Prudentes. Y aquí, prudentes es igual a sagaz. No pierdas de vista esa palabra, sagaz. Y 5, ¿cómo eran? Insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo ¿qué? Aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¿Dónde está la insensatez aquí? ¿Qué es lo que hace sensato o insensato? Que las insensatas solamente tomaron ¿qué? Las lámparas, pero no tomaron ¿qué? El aceite. En tanto que las prudentes o las sagaces, ¿tomaron qué? Porque estaban como a la espera de quién, estaban a la espera de quién, del esposo. Y tardándose el esposo, todos dieron ¿qué? Dieron el cabezazo. Se durmieron. Y a la medianoche se oyó un gran clamor. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron, las sensatas y las insensatas. Así cuando te levantan de repente, ¿qué está pasando, no? ¿Te ha pasado? ¿Sí? Te han despertado así de repente y alerta, ¿no? Sí, como que. ¿sí? Entonces, todas se levantaron y arreglaron, ¿qué? Su lámpara. Pero un detalle. Sí, arreglaron sus lámparas, pero 5 tenían con qué alumbrar. Pero las otras 5, ¿sí? ¿Cómo? Entonces, entonces dice acá, las insensatas hicieron su reunión. Hicieron su reunión, ¿sí? Así como que vamos a pedirles, ¿no? A las sensatas, y les dijeron a las prudentes, danos de vuestro ¿qué? Aceite. Y nosotros así como buenos samaritanos, ¿verdad? Cuando vemos que una persona no está caminando, queremos darle ¿qué? De nuestro propio ¿qué? Aceite, y hacemos funcionar a las personas, ¿cómo? Con el aceite. O sea, si este fuese nuestro caso, ¿qué hubieses hecho tú? No me digas que hubieses pensado sagazmente. Te hubiese ganado el sentimiento, ¿no? Del samaritano, que vamos a ayudar a la persona, no vamos a levantarlo, entre todos nos reunimos, le damos un poquito y ahí nos vamos, ¿no? Pero fíjense, ¿cómo piensa una mente sagaz? ¿Cómo piensa una mente prudente, ¿sí? Equilibrada, en su cabal juicio? Mas las prudentes respondieron diciendo, y lo dijeron con argumento, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden,
y comprad, ¿para qué? Para vosotras mismas. ¿Fue sensato? ¿Fue prudente? ¿Sí o no? Porque al final de cuentas, el sentimiento del samaritano muchas veces se ha interpretado de esa manera, ¿sí? Damos un poquito todos y ayudamos, pero generalmente, ¿sí? Una mente sagaz, una mente prudente, ¿sí? Toma decisiones concretas. Dice, si aquí hacemos ese efecto de que damos un poquito entre todas, va a llegar en que todas nos vamos a ¿qué? A quedar. Todas nos vamos a quedar. Entonces, mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y ya sabemos todo, ¿sí o no? Y las que estaban preparadas entraron con él. ¿A dónde? A las bodas. Y se cerró ¿qué? La puerta. Después vinieron las otras vírgenes diciendo, Señor, ábrenos. ¿Sí? Mas él respondió, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, ¿sí? Porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de ¿qué? Venir. Entonces subrayamos allá, prudente y sagaz son la misma ¿qué? Palabra. Aquí la respuesta de las vírgenes sensata, porque si hay algo que caracteriza, ¿sí? El humanismo, es que hemos aprendido a dar respuestas políticamente ¿qué? Correctas. En el humanismo, ¿sí? Hemos aprendido a dar respuestas, pero de manera ¿qué? Política. Que suene bien, pero que no es sensato ni prudente. Aquí la respuesta de las vírgenes ni fue políticamente correcta, ni a lo mejor ni moralmente ¿qué? Correcta a la vez. Pero fue prudente, fue sabio, fue sensato. ¿Por qué? Porque ellas gestionaron bien, administraron ¿qué? Y cuidaron ¿qué? Su aceite. Dice la palabra, ¿sí? Por sobre todas las cosas, por sobre todas las cosas, ahí está el aceite, ¿sí? Ahí está la palabra. Cuida, hijo mío, ¿qué? Tu corazón, ¿sí? Porque ese corazón lleno de aceite, dice, de ahí que se produce ¿qué? La vida. De ahí brota la vida. Eso es ser sensatos. Eso no es ir al cuarto para la hora, ahora sí me arrepiento, ahora sí me pongo. No, no es al cuarto para la hora. Y estamos, por eso decía que todo lo que estamos escuchando, todo lo que estamos, ahora sí que nuestro oído a lo mejor de manera natural lo está escuchando, pero ahora sí no vamos a tener así como que no se nos anunció. No se nos dijo. Dice claramente, ¿sí? Nadie sabe, velad ¿cómo? Velad. Pues porque nadie sabe ni el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de ¿qué? Ha de venir. Entonces, esto trata de gestión, de cuidado, ¿de qué? Del aceite. Así que la palabra sagaz, mira lo que significa la palabra. ¿De dónde viene la palabra sagaz? Viene del verbo sofroneo. ¿De dónde viene del verbo qué? Sofroneo. Y sofroneo significa salvar la mente. Es un término del hebreo, ¿sí? Pero ¿qué significa sofroneo? Salvar ¿qué? La mente. Entonces, ¿cuándo se ocupaba esta palabra? Esta palabra se ocupaba cuando la gente se encontraba o encontraba personas que habían experimentado, ¿sí? El ser liberado de qué? De un demonio. Cuando las personas estaban turbadas por algún demonio,
Su mente no estaba como en su cabal ¿qué? Juicio. Y en Lucas 8:35, perdón, dice, y salieron a ver lo que había sucedido y vieron a Jesús y hallaron al hombre de que habían salido ¿qué? Los demonios, sentado a los pies de Jesús. ¿Cómo? Vestido, porque ¿cómo estaba antes? Desnudo. Tenía, ni tenía juicio si estaba, ¿cómo estaba, verdad? Estaba totalmente, ¿sí? Y mira lo que dice, y en su cabal, ¿qué? Juicio. Y tuvieron temor. ¿Eh? Entonces, ¿ya vieron por qué es importante? ¿Eh? Por eso es que la oración es nuestro elemento de ¿qué? De identificación. Porque una de las áreas que está siendo afectadas, ¿sí? Por este siglo es ¿qué? La psiquis. ¿Eh? Y cuando uno no está, no estoy diciendo que estás endemoniado, no, no, sino simplemente que es cuando la mente está turbada, es porque no está en su cabal, ¿qué? Juicio. Así que, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos ser una generación sagaz. Sagaz es con una mente, ¿qué? Equilibrada, prudente, ¿eh? Con una mente en su cabal, ¿qué? Juicio. ¿Eh? Entre las últimas generaciones, la última generación, esta es la generación alfa, si estuvieron el anterior, ¿verdad? Lo que pudieron escuchar. ¿Quiénes son las de la generación alfa? Los que nacieron desde el 2010 en adelante, ¿sí? Y miren las características que mencionan a la que esta generación alfa, ¿y alfa qué significa? El comienzo, ¿no? El principio. Es decir, una generación que nace con la tecnología. Pero miran las características. Dicen que la característica de estos son, de esta generación es que tienen menor capacidad de concentración. Se distraen demasiado. Además de eso, ¿sí? Tienen menor vinculación social con las personas. Se la pasan más tiempos encerrados. ¿Dónde? En sus cuartos. En sus mundos, ¿qué? Cibernéticos. Y además de eso, ¿eh? Tienen menor desarrollo en la creatividad. Ya no quieren pensar. ¿Eh? Y menor capacidad para experimentar la felicidad. Es terrible eso. Estamos hablando de la generación del 2010 en adelante. Ahora, esta generación, ¿sí? Que es la que estamos actualmente ahorita, ¿sí? Está recién, ¿no? Avanzando, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ser de ayuda a esta generación? ¿Cómo necesitamos ser y estar? ¿Cómo? Saludable, ¿en dónde? Aquí. ¿Sí? Tenemos que estar como con una mente sagaz, con una mente prudente, equilibrada en su cabal, ¿qué? Juicio. Nosotros, ¿sí? Y ser esos ministros competentes para trazar bien la palabra de qué? De verdad. ¿Estás aquí? ¿O ya te fuiste? ¿Mm? Jesús dijo, yo soy la verdad. Y entonces, ¿por qué no podemos expresarla en nuestros días? Si dice que la verdad gobierna. ¿La verdad de quién? De Dios. Gobierna. Cuando hablamos y escuchamos el comentario
¿sí? De nosotros mismos, ¿cómo tú te interiorizas? ¿Cómo tú te ves constituido? ¿Eh? ¿Eh? Y podemos observar lo siguiente. Podemos observar que hay ese entendimiento de que somos espíritu, de que somos ¿qué? Alma y que somos ¿qué? Cuerpo. Y hemos escuchado que somos ¿tri qué? Tripartitos. Y esa mentalidad de que somos tripartitos nos ha llevado, ¿sí? A que sectoricemos todo. ¿Qué significa sectorizar? Dividir, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando estamos enfermos, ¿a dónde vamos? Al médico. Cuando nos angustiamos en lo emocional, ¿a dónde vamos? Con el psicólogo. Y cuando estamos que nos sentimos vacíos, ¿a quién buscamos? Entonces, tendemos a vernos como tripartitos. Pero dile que está a tu lado, tú no eres tripartito. ¿Eh? Porque, ¿qué dijimos? Que el poder de la iglesia está en su poder, ¿qué? Integral. ¿Eh? Sabemos que habitamos un cuerpo físico, que tenemos un alma y que tenemos un ¿qué? Un espíritu. Pero hay una palabra que me sonó fuerte últimamente y es la palabra disociación. ¿Qué es la palabra disociación? Separación. Cuando hablo de sectorizar, es separar. Tendemos a separar, ¿sí? Y es algo que pues por la cultura, ¿sí? Occidental. La cultura occidental, que es la cultura europea, que es la que vino aquí a América, la que está en Latinoamérica, es que buscamos hacia afuera. Nos vemos como si nos vemos como un ser, pero dividido, separados. Queremos atender cada área específica, ¿sí? Por eso tenemos doctores, por eso tenemos psicólogos, y por eso buscamos una religión para poder, entre comillas, buscar ese ¿qué? Equilibrio. Pero esa es la mente occidental. Pero si tú vas a la mentalidad oriental, ¿sí? Ellos no ven, ellos no se ven como parte, sino se ven como un ser ¿qué? Integral. Cuando ellos van al médico, ellos van a un médico especialista que puede ver al individuo como de manera ¿qué? Corporativa. En cambio nosotros vamos con el especialista del corazón, con el especialista de ¿qué? De los huesos. Entonces ese especialmente solamente te ve como hueso, el otro te ve solamente como un corazón. Y tendemos a adoptar también esa forma de pensamiento cuando nos vemos como un ser. Necesitamos un especialista para el alma, un especialista para el espíritu y un especialista para las cosas cuando me siento como, cuando mi cuerpo está eh, pasando por una patología, por una enfermedad. ¿Sí? Entonces, está bien hacer eso, sí, es de cierta manera, tienes que atenderte, tienes que atender tu cuerpo, claro que sí, pero no podemos hacerlo, ¿sí? Como la única opción, ¿sí? Cuando nos pasa algo. Porque si decimos que somos portadores de la verdad de Dios, si somos portadores de la verdad de Dios, ¿sí? No debería ser así. Pero dile al que está a tu lado, Dios nos dio todas las herramientas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eh? ¿Para hacer qué? Preventivos y sagaces.
en lo que concierne la administración de la vida. Aquí las vírgenes fueron precavidas, sabias y buenas, ¿qué? Administradoras del aceite. Como hijo de Dios, ¿qué tenemos que saber? Que la solución no está afuera. ¿Eh? Si seguimos con el pensamiento occidental, buscamos un Dios ¿cómo? Afuera, afuera. Dile al que está a tu lado, ¿sí? Dios depositó la vida en nosotros y en esa vida está todo. Y eso es lo que nos dice que, ¿cuál fue el proverbio del principio? Que aunque tenemos una mente, ¿qué? De arriba, operamos como lo de qué? Porque buscamos de afuera. Estamos buscando a Dios afuera y Dios ya depositó todo en nosotros. ¿Qué depositó? La vida. Y en esa vida está todo. Y esa verdad nos habita. ¿Desde qué momento nos habita esa verdad? Desde el momento en el que hemos nacido. ¿De qué? De arriba. Desde ese momento. La unción, ¿sí? Del Hijo, la unción de Cristo, ya está en ese momento en el que nosotros nacemos de arriba. ¿Sí? Es el cumplimiento de la palabra. Dice, en los postreros días derramaré ¿de qué? Y escribiré mi ley en ¿dónde? ¿Dónde está la palabra? Está inscrita en cada corazón. Y el evangelio es la tecnología que nos habilita, ¿sí? Que aunque estamos viviendo en este mundo, pero ya nos dice, tú ya no eres de este mundo, ¿sí? Tienes una ciudadanía que es celestial y hay que poner en movimiento todos los órganos vitales para que se pueda convertir en esa verdadera ¿qué? Expresión. Entonces hay una gráfica acá donde nos muestra que somos una unidad en el cuerpo, un cuerpo, pero generalmente ¿dónde es que afecta en la psiquis? ¿Dónde? ¿En el nivel de qué? Del alma. Pero cuando el alma es totalmente ¿qué? Transformada, ¿sí? Ya no nos veremos de manera sectorizada, sino que nos veremos como en la unidad, en el poder del uno. Wow. En Primera de Samuel hay una historia, ya la conocen. ¿Han escuchado la historia de Ana? ¿Sí o no? ¿Quién era Ana? La esposa de Elcana o Alcana, ¿cómo es? Elcana. ¿Qué caracterizaba a esta mujer? ¿Qué era qué? Estéril. Dice, en el versículo 10, dice que ella estaba en el templo orando. Dice, ella con amargura, ¿en dónde? En el alma. ¿Dónde está el problema? Siempre, ¿dónde está el problema? ¿Qué es lo que no nos permite ver, operar como de arriba? Cuando hay un problema, ¿dónde? En el alma. Y cuando hay amargura en el alma, difícilmente lograremos entender de qué se trata la unidad, de qué se trata el cuerpo, de qué se trata la iglesia.
¿De qué se trata ser un hijo de qué? De Dios. Ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró como abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva ¿o qué? Un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Y no pasará navaja sobre su cabeza. Y mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba como. Ah, un religioso. ¿Eh? Estaba viendo que hasta eso, fisgando que su boca, estaba observando la boca de ella. Este sacerdote fijándose en la boca de una mujer. O sea, murmuraba ella. Pero Ana, en su corazón, y solamente se movía ¿qué? Sus labios. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movía sus labios y su voz no se oía. O sea, y Elí tuvo, ¿cómo la tuvo? Por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? ¿Eh? Dirige tu vino. Imagínate. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. Wow. Era el alma, era su espíritu y su cuerpo, ¿cómo era? Estéril. ¿Eh? Estaba totalmente sectorizada ella, dividida. ¿Sí? Estoy atribulada. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de quién. No tengas a tu sierva por una mujer que impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por el camino. ¿Y qué hizo? Y comió. Es decir, después de que la pasó por el proceso, después de que derramó su alma, hizo su petición, vino una palabra de parte del sacerdote, que el Señor de Israel cumpla, ¿sí? El deseo de qué? De tu corazón. Dice que salió, ¿sí? Y se fue a comer. Y se fue a comer. Y mira lo que dice después de la coma. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Y no tuvo más que, y no estuvo más triste. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Eh? ¿Qué sucedió? La pregunta aquí, ya había gestado al bebé, se le había cumplido el que pudiera ver el bebé. No. Pero ¿qué pasó dentro de su interior? Hubo que una reconciliación, su espíritu, su alma y todo su cuerpo, ¿sí? ¿Quién se lo notificó?
¿Sí? ¿Quién se lo notificó? Fue Dios. Porque dice que nunca más estuvo, ¿qué? Triste. La pregunta es, ¿y si no le hubiese dado el varón o dado el hijo? Dice ya que ya no le importó más. Dice que en ese momento su tribulación en el espíritu, ¿sí? Y su problema en el alma, ¿qué? Desapareció. ¿Eh? ¿Y cuántas veces nosotros nos acercamos a Dios con ese sentido de querer pedirle, y porque vemos que no está la respuesta, el alma cómo sigue todavía? Afligida. ¿Eh? Pero dice aquí que ella nunca más estuvo, ¿qué? Triste. Wow. Entonces hubo, ¿sí? Un rompimiento, con aquello que atribulaba su mente, que no le permitía estar como en su cabal, ¿qué? Juicio, y pudo entender. Y dice, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron a su casa en Ramá, ¿sí? Y el Cana se llegó a su mujer y el Señor se acordó de ella. Y ya la historia, ya la sabemos, ¿sí? Ahora, la oración tuvo un impacto en todo, ¿qué? ¿En todo qué? Su ser. No solamente fue en su cuerpo, ¿eh? No solamente es recibir un milagro de sanidad, pero ¿de qué sirve si todo tu ser no experimenta esa salud integral? Lo importante es que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, puede experimentar. Así que, así que en nuestras oraciones o las oraciones, ¿eh? Esas oraciones, cuando impactan todo nuestro ser, ¿sí? No solamente impactan tus emociones y tus pensamientos, y no solamente te vas a poner feliz porque te van a cumplir tu petición. Dice que nunca más estuvo como triste. Nunca más estuvo como triste. Así que lo más importante es conectar nuestra vida con la verdad. Y esa vida que ya no es nuestra, sino que es ¿de quién? La del Señor. Si logramos conectar la vida con la verdad, ¿eh? Entonces no vamos a caer en la frustración. Si no logramos conectar la vida con la verdad, seguiremos dando vueltas y vueltas y más vueltas. Y al final de cuentas sería ¿qué? La frustración. Y ese no es el objetivo. Dice que Jesús estuvo en un pozo. ¿Se saben cuando estuvo en un pozo? Se encontró con una mujer que samaritana. Dice la palabra que vino una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Así le dijo Jesús, dame de beber. Y esta mujer, porque hemos leído, sabemos que era de dudosa ¿qué? Reputación. Le pide agua a Jesús porque ella estaba buscando ¿qué? ¿Qué estaba buscando? Algo externo. Pero cuando Jesús le muestra, ¿sí? Y le habla y le dice, ¿y qué tenía que ver con que Jesús le dice, ¿cuántos maridos tienes? ¿Sí? Ni uno. Tiene razón, le dice, porque ¿qué es lo que estaba buscando? ¿Qué es lo que qué fue lo que buscó? Conectar con una verdad.
Cuando esta mujer conectó con esa medida de verdad, ella recibió. ¿Mm? Entonces, cuando nuestra psiquis conecta con la medida de verdad, tenemos acceso a todo. A veces esa es la puerta que se interpone, que no nos permite ver, que no nos permite, ¿sí?, lograr ser esa expresión del uno. Por eso es importante que nuestra psiquis, que nuestra mente esté como sana, esté en su cabal, ¿qué? Juicio. Dice la palabra, todo me es lícito, ¿sí? Pero no todo, ¿qué? Me conviene. No todo me edifica, ¿sí? No me dejaré, ¿qué? Persuadir. Dice no me dejaré, ¿qué? Persuadir. Porque el objetivo de este mundo, el objetivo de este mundo es, ¿qué? Afectar, desequilibrar, ¿qué? La mente de las personas. Es importante que logremos, ¿sí? Que sí es cierto que este mundo está lleno de estrés, que este mundo está lleno de muchas situaciones, pero te repito, ¿sí? Ya fuimos hechos, tenemos una medida, tenemos un diseño y un modelo, y tenemos una identidad como qué, como hijos de Dios. Y eso no puede quedarse solamente como algo que tengo que recordar nada más, sino que lo tengo que conocer, lo tengo que ver, tengo que experimentar esa vida. Es la vida de Dios, es la vida del Espíritu. No hay equivocación cuando es el Espíritu el que está ministrando. Cuando es el Espíritu, está impartiendo en tu corazón, está impartiendo en tu mente, está impartiendo, ¿qué? En tu cuerpo. Dile que está a tu lado. Dios actúa en nuestras vidas de manera como puntual. Pero eso no quiere decir que lo hago igual con todas, ¿qué? Las personas. Es que como te ocurrió a ti así, ¿qué hiciste, hermano? ¿Qué hiciste? Dame tu método, dame tu técnica, ¿no? No, fíjate que te levantas a las 5 de la mañana y 20 días de ayuno, no, ¿sí? Dios actúa de manera puntual. Dios actúa en su soberanía. Y Él siempre, recuerda esto, Él siempre hará lo mejor para nosotros. Nunca hará algo contrario a nosotros. Dios, aún en nuestras debilidades, aún en nuestras equivocaciones, aún en nuestras malas decisiones, nos da la misma oportunidad. ¿Mm? Para poder ver la verdad, para poder vivir, ¿sí?, en esta realidad. Hemos hablado que esta realidad es una naturaleza, es la naturaleza del Hijo. Siempre sus planes de Él son mejores. Siempre sus planes de Él son perfectos. Y aunque nosotros tengamos anhelos propios, que no está mal, que tengamos planes propios, pero cuando esos planes y esos anhelos son procesados por la cruz, ¿eh?, cuando son procesados
delante del Señor tienden a dar un fruto. Pero cuando son míos y nadie me los puede quitar, ni Dios mismo, ¿sí? Puede ser que te salga bien o medio bien, pero todo está destinado a ser banal, sin ningún efecto. Y lo que estamos hablando es de que tú y yo tenemos que estar como en nuestro cabal, ¿qué? Juicio, si queremos ser de guía, de trayectoria para estas generaciones que están, ¿qué? Siendo, ¿qué? Afectadas. ¿Dónde? ¿En dónde están siendo afectadas? En sus psiquis, en sus emociones, ¿eh? Todo el sistema está ahorita diseñado para trastornar. ¿Sí? Y ahora, lo peor es que nosotros también nos dejemos persuadir y de repente ya empecemos a jugar Free Fire con tu, ya estás jugando Free Fire con tu hijo, ¿sí? ¿Te imaginas? Cuando nosotros deberíamos estar ahí para hacer esos puntales, esas barandas, ¿eh? Esos concejales, ministradores de qué? De la palabra, ¿de qué? De verdad. No es lo mismo, ¿sí? Cuando empezamos desde pequeños a cuando ya queremos hacerlo, ¿cómo? De grandes. No es lo mismo. Y el amor del Padre es tan grande que cuando deposita la verdad en nosotros, nunca te deja huérfano, nunca te deja, ¿cómo? Nunca te deja inconsistente, nunca te deja con pensamiento así de que será o no será. Cuando el amor del Padre viene, lo experimentas, lo procesa tu espíritu, todo tu ser integral, ¿eh? Nos deja como definidos, nos deja como identificados, nos deja como totalmente estables, estables, estables. Y si tú crees en este poder de Dios, ¿sí? Si tú crees en este poder, así como experimentó Ana en todo su ser, esa integralidad, wow, podrás hacerte 10,000 estudios y los 10,000 estudios saldrán como limpios, limpios. Ser dóciles a la voz de Dios, ser dóciles a la voz del Espíritu para ser participantes del propósito eterno de Dios. Dóciles, moldeables, tocables, persuadibles, sumergibles por la pasividad de qué? De su Espíritu Santo. Esa es la realidad de una mente de arriba, la forma en cómo opera, ¿eh? La manera en que podrás inclusive, ok, aunque tú tengas la verdad, aunque tú tengas la razón, pero por causa del amor, preferirás pagar por amor al otro. Wow, qué maravilloso es eso. Qué maravilloso es eso que aún siendo, ¿sí? Cristianos y estando, ¿sí? Aunque estén en la verdad presente, dice el apóstol Pedro, yo no les dejaré de recordar siempre estas cosas, ¿sí? Que nunca se lo olvide. Porque ya conozco la verdad presente. Porque ya estoy conociendo esta verdad. No, pero yo, aunque ustedes estén en la verdad presente, nunca, ¿sí? Se las recuerdo siempre. Siempre. Que todo nuestro ser tiene que estar operando
en la unidad, en la unidad, ¿sí? Que tenemos que vernos como un, ¿qué? Como un cuerpo. Te debe doler no ver a tu hermano. O sea, no vino mi hermano, me duele que mi hermano no esté aquí. ¿Qué le pasó a mi hermano? ¿Qué le pasó a mi hermana? Ah, no, no vino, no quiso venir. No sé qué le pasó. ¿A quién sabe? No podemos ser así. Te debe doler, te debe de desesperar estar aquí y no ver a tu compañero, toda tu compañera, que se está, porque son convocatorias, son convocatorias. No te duele, no sientes cuando tu hermano no está junto a ti, cuando tu hermana no está junto a ti. Y no estoy hablando de lo sanguíneo, estoy hablando de un nivel más alto de lo espiritual. No te duele que te vayas, que te estés comiendo un plato de comida y tu hermano está pasando por necesidades. ¿Eh? Dóciles, dice la palabra, dóciles, dóciles a la voz de su espíritu. Todos tenemos algo para dar, todos tenemos un cuerpo. Orar, dice la palabra, orar por el que te maldiga, orar, ¿sí? Por aquel que te injuria, orar, ¿sí? No quedarte atrapado en la psiquis, en la mente, que tu mente se quede atrapada con una espina, con un dardo, dice el apóstol Pablo, ¿sí? Los dardos de qué? De fuego que envía quién? El enemigo. ¿A dónde los envía? A tu mente. Es que me ofendí porque me dijeron esto, me ofendí porque no, tú tienes que desarrollar, ¿sí? Una mente cabal. ¿En su cabal qué? Juicio. ¿De qué manera entonces podemos explicar que alguien que esté en la cárcel, que alguien que está siendo perseguido, esté dispuesto a seguir hasta cumplir el propósito de Dios? ¿Cuántos están, cuántos están decodificando en su espíritu este llamado? Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a ministrar al Señor.